2025 August 17. Pan diario. Palabras. Hechos capítulo 8 versículo 1-25. Versículo clave. Clave 4. Título. La iglesia es perseguida y esparcida. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Mensaje de pan diario. La muerte de Esteban marcó el comienzo de una gran persecución de la iglesia por parte de los anticristianos. El perseguidor más ardiente fue Saulo, un joven fariseo que había participado en la lapidación de Esteban. Saulo se dedicó sistemáticamente a destruir la iglesia. La persecución es una señal de que Dios está obrando y Satanás está celoso. Debido a la persecución, los cristianos fueron esparcidos. Donde quiera que iban, predicaban la palabra. La persecución puede ser una tentación para retroceder en nuestra fe, o puede ser el momento en que dependemos de Dios y experimentamos su poderosa obra. Cuando Felipe fue a Samaria y predicó el Evangelio, la gente prestó mucha atención a su mensaje, se arrepintió y creyó en el Evangelio. Dios confirmó su ministerio mediante actos de sanidad. El Evangelio trajo gran gozo a esa ciudad. Dios convirtió el tiempo de tragedia y persecución en un gran impulso misionero. Un hechicero llamado Simón también creyó y fue bautizado. Cuando Pedro y Juan llegaron e impusieron sus manos sobre estos nuevos creyentes para que pudieran recibir el Espíritu Santo, Simón vio esto y ofreció dinero a los apóstoles. Pedro lo reprendió y le dijo que se arrepintiera de su maldad arraigada en la amargura. El Espíritu Santo siempre obra para glorificar a Jesús, Él no puede ser comprado. Oración. Padre, gracias por darnos valor para predicar la palabra bajo una persecución ardiente y creer que está obrando a través del Espíritu Santo. Una palabra.
Predica la palabra donde quiera que vayas.